desde el momento de que vi mi primer cadáver dije, ya mi vida no va a ser igual. Cuando yo entro en el ramo forense, yo ya era una arquitecta consolidada, más sin embargo, de un área técnica, me voy a un área donde había otra política, sobre todo entro a un área donde era como terreno masculinizado. Arquitectura antes era de 5 años, 6 años, teníamos semestre 0 y todavía el último semestre que le llamaban proyecto integral. Entonces es muy diferente estudiar en aquellos tiempos que a la actualidad, donde hoy vemos que en 3 años, que es casi la mitad de la carrera, pues ya egresas, ¿no? Entonces a mí me toca esa época, me desarrollo como arquitecta, me da una visión del espacio que me abre así como el cielo es el límite, todo es posible. Entro al Tecnológico de Tijuana, pero antes de eso mi padre fallece. Y ahí es cuando dices, tengo que estudiar, trabajar, pues si quiero seguir estudiando. No es fácil, parece que no influye, pero sí influye qué postura o qué sitio te toca dentro del rol familiar. Cuando estábamos ahí en la intervención, yo veía que la persona que había perdido la vida tenía una lesión aquí, al lado de la ceja derecha, izquierda, y así, ¿con qué se lo hizo? ¿Con qué se lo hizo? Y ya vi que en la viserita del carro tenía parte de la transferencia de la sangre, ¿no? Entonces yo decía, entonces venía en el asiento del copiloto. Para esto, cuando andaba midiendo, veo que está un señor ahí sentado en la banqueta y tenía una marca cuando usas gorra o sombrero se nos cae aquí la marca, ¿no? Entonces dije, de él no es. Y aparte traía gorra o sombrero. Entonces él negaba que era el conductor. Y yo dije, no, sí es el conductor. Entonces, ¿por qué hago esta remembranza? Porque la criminalística nos dice que te fijes en ese pequeño detalle, el que nadie ve. Y para mí fue así, todavía no sabía que eran cuestiones de correspondencia. La marca, no, él no se pudo hacer esa lesión porque traía gorra, ¿no? Y la persona entonces, aunque con la volcadura, cambia su lugar del asiento que tenía previamente al hecho de tránsito. Ahí yo sí la pude posicionar con esa lesión a esa persona, en qué sitio ocupaba dentro del vehículo. Y luego me doy cuenta de que como no tenían agua, se robaban mis tambos azules con agua y también había robo hormiga de los ladrillos, sí, o los bloques, ¿no? De los materiales, hasta los chiquillos se iban cargando cada quien su bloque, ¿no? Otra cosa, la puntualidad, la disciplina. Si no tienes disciplina, no logras cosas. Hola, buenos días, soy el doctor Marco Banano y estamos aquí iniciando un podcast en Estudiantes Apoyando Estudiantes. Hoy nuestra madrina, la arquitecta Teresa Ávila López, quien agradecemos que aparezca en nuestra primera parte de este podcast, que más adelante vamos a estar entrevistando a otros profesionistas en el campo académico y la docencia. Bien, ¿nos podrías hablar un poquito de ti, de dónde eres originaria? Gracias por la invitación. De hecho, en varias etapas de mi vida me ha tocado ser la primera y sé que cuando me ha tocado ser la primera, logro cosas maravillosas, grandes, diferentes, porque este es un ejercicio diferente. Yo soy nacida aquí en la ciudad de Tijuana, le he apostado a mi desarrollo profesional y personal dentro de esta ciudad. Yo soy la tercera de una familia de 5 hermanos. Y tú sabes, ¿no? Cuando eres la del medio, la parte del medio, yo digo que es lo más sabroso del sándwich. Entonces, eso te va, parece
parece que no influye, pero sí influye qué postura o qué sitio te toca dentro del rol familiar. A los 17 años yo tenía la aspiración de estudiar moda. Me gustaba agarrar la máquina de coser de mi mamá, de esa Singer que le dabas al pedal, y yo compraba mis telas azul, siempre fui muy colorida para vestir, y naranja, y hacía mis combinaciones porque yo quería ser diseñadora de modas. Como en la única lugar donde había diseño de modas en ese entonces, allá por los 80, era Guadalajara. Mi familia no me dejó irme a Guadalajara, entonces tuve que ver otra opción. Entro a estudiar aquí técnico en construcción en un Cebatis, y ahí empiezo a descubrir la parte del diseño, pero ahora de viviendas o crear proyectos, y me da una visión del espacio que me abre así como el cielo es el límite, todo es posible, porque empiezas a inspirarte en esos arquitectos ya de renombre, donde te sientes comprendida de que el uso del color, las formas, y dices, wow, pues no solo en la moda se puede diseñar. Ahí con eso de que pues, también las cosas de sala del medio, pues de repente te dicen, ay, ahorita no tengo para que te vayas al concierto, ¿no? Entonces yo dije, no, pues tengo que trabajar en algo porque yo quiero ir al concierto, ¿no? Entonces, pues ya le digo a mi papá que me dé una carta de recomendación, porque en aquel entonces, si eras menor de edad, tenías que tener una carta donde te autorizaban tus padres a trabajar. Mi papá me dice, mira, tengo un amigo que trabaja en obras públicas y tiene un despacho precisamente aquí cerca, muy cerca, en la misma colonia. Pues yo voy buscando al ingeniero que me recomienda a mi papá con mi carta, y resulta que me equivoco de oficina. En ese mismo edificio había 2 despachos, uno de ingenieros y otro donde trabajaba, que eran maquetistas. Pues yo llego por equivocación, me meto a la oficina que no era, pero me dijeron que sí aceptaban. Yo llego con mis dibujos de mi primer año de prepa, le enseño mi calidad de dibujo, y me dice, pues si te interesa te quedas. El destino. El destino, o las ganas de que quieres aprender y aparte ganar dinero para ir al concierto, ¿no? Total que ya por equivocación me quedo ahí con ellos, y pues ahí empiezo a llevar como más adelanto en la parte de saber hacer un plano. Con los ingenieros era muy técnico, de escribir desde la soldadura, el tornillo y esas cosas. Y yo decía, ¿y cuándo ponemos colores, no? Porque ellos son técnicos. Entonces ahí ya dije, no, me voy a definir por irme a arquitectura. Entro al Tecnológico de Tijuana, pero antes de eso mi padre fallece, y ahí es cuando dices, tengo que estudiar, trabajar, pues si quiero seguir estudiando. No es fácil, pero sí se puede. Tan se puede que aquí estoy después de varios años ejerciendo, y la arquitectura me abre una puerta de oportunidad. Los diseños antes eran manuales, AutoCAD íbamos como en el 4 o 5, ¿no? Y aparte los maestros te permitían el poco uso de esas tecnologías porque finalmente querían que tú desarrollaras tus habilidades artísticas. Empecé a ser muy buena para el diseño de perspectivas, y eso me abre como un área de oportunidad con un despacho de arquitectos que estaban allá por la rampa de la Chapultepec. Ahí me estaciono y el arquitecto me da la oportunidad de dirigir el área de diseño, y pues yo dirigía a arquitectos que ya habían egresado, y yo todavía estaba ahí batallando con las estructuras, ¿no? Que llevaba 6 estructuras, que llevaba 6 matemáticas, porque como les menciono, arquitectura antes era de 5 años, 6 años, teníamos semestre 0 y todavía el último semestre que le llamaban proyecto integral. Es muy diferente estudiar en aquellos tiempos que a la actualidad, donde hoy vemos que en 3 años, que es casi la mitad de la carrera, pues ya egresas, ¿no? Entonces a mí me toca esa época,
me desarrollo como arquitecta y entro a trabajar. Después de ahí me voy a hacer escuelas para gobierno del estado. En gobierno del estado me tocó tener una coordinación de obras, Tijuana, Tecate y Rosarito. Andaba peor que Calafiera por toda la ciudad, porque me invitan a participar porque sucedió algo con las personas que manejaban ese presupuesto público y yo entro de emergente. De septiembre al 15 de diciembre yo tenía que hacer como 18 obras en Tijuana, Tecate y Rosarito. Administración de obra, administración, documentos, dinero, elaborar la obra, ¿no? Encontrar albañiles que te hicieran la obra. Aparte, por ejemplo, me tocó la telesecundaria de la colonia artesanal, que es un circuito y hasta arriba está la primaria y la telesecundaria. No había agua, o sea, tenía que bajarme a la carretera a buscar una pipa, ponerme de acuerdo para que nos llevara el agua. Me toca hacer la primaria del Niño, que ahorita está céntrica, ¿no? Pero sí, en aquel entonces era terracería y no había otra cosa. Y así buscar el agua, aparte como ya había habido problemas con el presupuesto, la gente no te creía que sí le ibas a construir. Entonces también esa parte fue de trabajar con las familias y luego me doy cuenta de que como no tenían agua, se robaban mis tambos azules con agua y también había robo hormiga de los ladrillos, sí, o los bloques, ¿no? De los materiales, hasta los chiquillos se iban cargando cada quien su bloque, ¿no? De cierta manera te retardaban un poco, ¿no? Me retardaban y todo. Entonces, a ver, voy a comprar la pipa de agua completa, saquen sus tinas, sus tambos azules y yo lleno mis tambos y lo que quede de pipa se les va a repartir. Por la calle y saquen sus tambos para que se les llene. En aquel entonces, estoy hablando por el 1997, había sarna, había brotes de piojo, garrapata, por la misma falta de higiene. En esa área. Entonces, de repente no te das cuenta que tú impactas a la comunidad no nada más llevando una obra, sino que también el que ya tienen agua para tener mejor higiene, los niños no sabían usar los baños. Entonces, ¿cómo les vas a hacer un baño? Un módulo de baño y no saben usarlo. Sí. Hasta las maestras me sorprendían porque nos dijeron, nos tomamos a la tarea de enseñarlos a que supieran usar un baño. Que para nosotros es tan normal ir a bajarle la palanquita al baño, ¿no? Esos 3 años trabajé para el sistema educativo estatal y para el sistema CEP e ICEP, que era federal y el estado, porque los recursos eran federales. Entonces tenías que, la entrega del recurso se tenía que organizar, pues al delegado, o sea, la parte gubernamental, tomarla en cuenta, y también a los directivos de las escuelas, involucrarlos para cuidar el recurso, ¿no? Entonces, el traje de sastre y los tacones, córrele porque te tienes que ir, porque tenías colado en una obra, o está lejos, ¿no? O ir hasta Rosarito. En Rosarito hubo telesecundarios, hubo primarias, hasta Ejido Primo Tapia, por allá anduve, en Rosarito, construyendo escuelas. Ya de ahí se termina el programa porque hay cambios, como era un recurso federal, cambian de presidente de la República y pues el Fox quiso repartir bicicletas, quiso computadoras y ya la obra pública o construcción de escuelas se para y pues ya emigro. Dije, ¿ahora dónde me voy? Pues me voy al ayuntamiento. Trabajé en la Dirección de Administración Urbana, ahí estuve en el área de licencias, me toca el boom de edificios verticales, Hospital Ángeles, Hospital Excel, me toca Toyota, la planta Toyota, sí, que con el aeropuerto y toda la cosa, o sea, fue creo que de los
edificios más representativos de la ciudad que me tocó estar en esas autorizaciones o revisiones de proyecto. Y luego viene Costco. Costco traía planos hasta en inglés y español y con plotter, o sea, bien elegantes, a diferencia del tipo de planos. Toyota también traía muy presentados, muy profesionales sus planos, y se distinguían de eso, ¿no? De que ellos ya traían otras herramientas, otras tecnologías, y hasta eso, ¿no? Que bilingües sus planos. Después de ahí me voy a ir a la Jefatura de Control Urbano de Playas, y pues también fue un trabajo con la comunidad más directamente. Había carencias, era muy chiquito, era un arquitecto nada más para revisar todo el crecimiento de playas donde tenías laderas del mar, lodaderas del mar que luego le dicen, ¿no? por los escurrimientos de agua. Me toca la Cúspide, por acá todo San Marino, todos esos fraccionamientos, a mí me toca verlos crecer, ¿no? Oficina era muy pequeña, ¿por qué? Porque nada más tenemos un arquitecto y para toda la revisión de todo el proyecto nuevo. Entonces he hecho mano de la prepa que está ahí en Playas, el Cebatis, y me traigo a jóvenes que estaban estudiando también técnicos en construcción, y pues en la tarde vamos a capacitarlos para que le ayuden al arqui a hacer ciertas cosas básicas para alivianarle su trabajo. Y campañas de fin de semana, de recolección de basura, de limpia. Los jóvenes me apoyaban. Vamos a ir a hacer inspecciones para ver si hay cortes de terreno, y me apoyaba con estudiantes. Ok, excelente, fíjate. Hay pasajes de tu vida que desconocía, la verdad que se me ha hecho muy interesante. ¿Quieres agregar algo más a esta parte? Pues en Playas, te digo, me tocó esa parte de todos esos fraccionadores nuevos, que era de gran impacto, ¿no? También el manejo de los cortes de terreno es muy esencial aquí en nuestra ciudad por el tipo de suelos que tenemos. Entonces, para mí era, por ejemplo, la Cúspide, de hecho tuvo un incidente de que rompieron una tubería en la parte superior del talud, y quedó bloqueada y llena de lodo la parte baja de la salida de Playas. Entonces, por eso era el estar cuidando constantemente, hacer ese operativo con los jóvenes de, ok, donde lo ubiquen, ustedes van por este lado de la calle, yo por este, si lo ubican me hablan y ya vengo y yo hago el procedimiento que correspondía, ¿no? Ya darle formalidad. Pero sí, esa parte tiene que cuidarse mucho, porque Tijuana tiene unos suelos que en cualquier momento, si no se cuidan, puede haber esos colapsos y con daños materiales y en situación de riesgo a las familias. ¿No? Que hemos vivido actualmente en muchas cuestiones por el tipo de deslizamientos, ¿no? ¿Quieres que inicie con mis preguntas? Sí. Sí, muy bien. Fíjate que tenemos varias secuencias o pequeños bloques para la entrevista. En el primer bloque traigo identidad, profesión y visión. Muy bien. Teresa, estás por cumplir 20 años de trayectoria. ¿Cómo describirías tu camino profesional en el ámbito forense y cómo te ha transformado como docente? Cuando yo entro en el ramo forense, yo ya era una arquitecta consolidada, más sin embargo, de un área técnica, me voy a un área donde había otra política, sobre todo entro a un área donde era como terreno masculinizado, y empieza a ver, mi primer situación fue que por una parte me palomea el director de aquel entonces. Mi trámite fue muy rápido, todos mis exámenes de confianza,
mis requisitos y todo. Yo estaba muy a gusto en la delegación de playas. A mí me invitan a participar acá y me llevaron engañada, ¿no? Vas a ver los mismos derrumbes que veías acá, allá, eso ya era así como pez en el agua, ¿no? Y pues yo digo que me llevaron engañada porque de repente al mes ya estoy ahí enfrente de un cadáver, ¿no? Desde el momento que vi mi primer cadáver dije, ya mi vida no va a ser igual. Me palomea el director, pero nunca falta alguien que te dice, oye, aquí ocupábamos gente más joven, ¿no? Entonces, pues yo decía como, ay, mira, a mí me palomearon, yo ya pasé mis exámenes, ya estoy en la nómina. Oídos sordos para esos comentarios. Así es. Al mes, resulta que se van de vacaciones y todo, y yo me quedo, junto con otros compañeros, pues a entrarle ya al toro por los cuernos, ¿no? En ese mes, las mañanas yo iba a la parte de la capacitación de balística, química, dactiloscopía, y en la tarde-noche iba ya mi turno, ¿no? Y gracias a esa formación combinada de, ok, la parte teórica, pues yo no la tenía, porque yo me dedicaba a otras cosas, ¿no? Y no es como ahorita que los jóvenes ya tienen la oportunidad de tener una licenciatura donde pueden desarrollar, pueden practicar, pueden equivocarse en aula, pueden ser corregidos en aula y pueden, a través de la experiencia de nosotros como docentes, pues ver que ahí en la vida real no te puedes equivocar. Esa parte, y aparte que sepan la importancia de cuidar un indicio, que si tú no sabes esa gotita de sangre que es la única que tienes, si tú la dañas, ya no vamos a poder vincular a ese sospechoso o a ese agresor. Entonces, me toca estar ahí al primer mes, ya vete a trabajar en campo y tengo un incidente porque a mí no me daba la mecánica del hecho, ¿no? Hay una volcadura, un vehículo para volcarse no necesita más que 10 centímetros para perder la estabilidad. Nada más. Eso lo aprendí después, ¿no? Ese día porque voy a una intervención, tengo todos los elementos y yo ahí, aunque mi función fue hacer una planimetría, pues yo, a ver, porque está la llanta o el neumático de este lado tiene polvo, porque tiene un tallón hacia el chasis, porque está el vehículo volcado con sus llantitas al aire, y así, ¿no? A ver, ¿cómo se lo produjo? ¿Qué está pasando? Yo todavía no sabía que esos eran los principios de la criminalística, ni las preguntas de oro, pero ya me las hacía. Entonces, a ver, ¿cómo fue? Así, así. Tan no quedé convencida que le pedí a la persona, porque eso fue de noche, yo estaba en el turno de la tarde-noche, ¿no? Al siguiente día, oye, pues vamos ya con más luz de día. Entonces, cuando vamos, yo veo el tallón donde se impacta con el cordón del camión de la vía rápida, y dije, ahí fue, ya lo visualicé, ya supe cómo no, porque yo me ponía con los carritos de escala ahí en la oficina, a ver, y así le marcaba con el marcador y haciéndole ahí las posibilidades, ¿no? Viendo las probabilidades de cómo se produjo. Los posibles supuestos, ¿no? Así es. Entonces pues yo tenía una mecánica de hechos, ¿no? Y me decía la persona, no, así no es. Y le digo, ¿cómo que así no es? Y me dijo, y tú te callas porque tú tienes un mes, ¿no? Y yo tengo 10 años. Y yo, aquí está una hoja, dime cómo quieres que te dibuje tu mecánica. Y lo firmas tú solo, dictando. Desde ahí aprendí que no el hecho de que tengas 1 año, 10 años, 5 años o 20 años es garantía de que hagas bien las cosas.
es un gran compromiso porque de eso depende la libertad de una persona, de eso depende que de veras aportes elementos para que se ejerza la justicia, ¿no? ¿Qué otra cosa pasó cuando estábamos ahí en la intervención? Yo veía que la persona que había perdido la vida tenía una lesión aquí, al lado de la ceja derecha, izquierda, y así, ¿con qué se lo hizo? ¿Con qué se lo hizo? Y ya vi que en la viserita del carro tenía parte de la transferencia de la sangre, ¿no? Entonces yo decía, entonces venía en el asiento del copiloto. Para esto, cuando andaba midiendo, veo que está un señor ahí sentado en la banqueta y tenía una marca de cuando usas gorra o sombrero se nos cae aquí la marca, ¿no? Entonces dije, de él no es. Y aparte traía gorra o sombrero. Entonces él negaba que era el conductor. Y yo dije, no, sí es el conductor. Entonces, ¿por qué hago esta remembranza? Porque la criminalística nos dice que te fijes en ese pequeño detalle, el que nadie ve. Y para mí fue así, todavía no sabía que eran cuestiones de correspondencia. La marca, no, él no se pudo hacer esa lesión porque traía gorra, ¿no? Y la persona entonces, aunque con la volcadura, cambia su lugar del asiento que tenía previamente al hecho de tránsito. Ahí yo sí la pude posicionar con esa lesión a esa persona en qué sitio ocupaba dentro del vehículo. Entonces yo le dije, no, yo no puedo firmar este dictamen, no corresponde con lo que yo estoy observando. Principio de método científico, observación. Entonces, nosotros vamos creando nuestro criterio y profesionalismo y vas empatando lo que haces todos los días con la parte teórica. Ahorita sé que eso se llama arquitectura forense, que se llaman hechos de tránsito, que se llama criminalística de campo, que esas se engloban en un área forense, pero antes no lo sabía. Ahorita tienen una gran ventaja los jóvenes y las jóvenes de que tienen gente profesional que transmiten su experiencia, que la tecnología nos da un abanico amplio de lo que tú quieras saber, el libro que tú quieras consultar, ahí está. Pero la parte de decirte que tienes que tener una responsabilidad en la vida real y que si tú no cuidas ese indicio, nadie más lo va a cuidar. La verdad que estoy escuchando parte de tu experiencia y me estás dejando muy sorprendido. La verdad. En ese trayecto de 11, ya estaba 11, 6 meses, casi los 12 años, pues ya había ido a una maestría binacional, la primera. ¿Se acuerdan que les había dicho que siempre me ha tocado ser la primera? Se abre la primera maestría binacional, que era ir a la academia de aquí de Tecate, de seguridad pública, combinarla con Crime Lab de San Diego, con la Universidad Estatal de San Diego. Nos iba a dar los créditos para que fuera reconocido esos créditos allá en Estados Unidos. Nos toca trabajar en el propio laboratorio del Crime Lab, donde ves que materiales, equipo de vanguardia, te los ponen ahí para que aprendas, te enseñan cómo utilizarlos. También me enseñaron esa parte que yo aplico en mis materias, que es teoría, práctica,
porque necesitas dejarle ese conocimiento muy fijo y de aparte verlo, que si no lo está haciendo bien lo corrijas en ese mismo momento. Eso se lo aprendí a ellos. Otra cosa, la puntualidad, la disciplina. Si no tienes disciplina, no logras cosas. Así es. Y otra, ya voy a esa maestría, y yo no tenía privilegios, yo iba a la maestría, llegaba y me decían asunto y vámonos. Al otro día desvelada de dormir 2-3 horas y ahí estás otra vez haciendo línea para cruzar al otro lado de la maestría, ¿no? Entonces, creo que muchas veces nos toca dar más que el extra, ¿no? Así. Una, porque te gusta la parte operativa, el chismito, andar en el mitote, la adrenalina de uy, la patrulla y todo, o sea, eso nadie lo conoce hasta que no lo vive. Hasta que trae la adrenalina, ¿no? Que trae la adrenalina y es lo que te levanta, ¿no? Te vas y duermes un par de horas y te dicen, no hay otro, vámonos. Eso es lo que te mantiene en esa, yo le llamo hipervigilancia, pero a la vez también, de repente dices, ay, ¿a quién le toca? No, sí, voy y lo acompaño porque quién sabe si va a poder resolverlo, ¿no? Yo tuve un tiempo la coordinación ahí de tránsito por cuestiones de las certificaciones, y yo me metía, yo nunca dejé de ser perito. Yo siempre me iba a la par con ellos, muchos de ellos me tocó capacitarlos. Ahorita me da gusto que ya son peritos con 10 años de experiencia, pero me tocó toda esa transición de la etapa de certificación. Una capacitación de CSI internacional, 2 semanas, ya tenía mi vida planeada y yo ni en cuenta, nomás me dijeron, tenga en la mano, me hablan un domingo, tenga en la mano su uniforme el semanario, ¿no? Para toda la semana, su laptop, y el lunes entra una capacitación. Pero el lunes, primera, ¿no? el lunes era estar en la oficina a las 6 de la mañana, una cosa así, ¿no? Y resulta pues que ya tenía mi vida planeada para 2 semanas estar ahí en el ASPE, ¿no? Y fue una experiencia de entrar a las disciplinas propias de ahí, de ASPE. Levántate temprano, vete a correr, báñate con agua fría, tu desayuno de avena con pan, de ahí vete al aula, y ya todos guapos y peinaditos y uniformados, ya cuando vas al desayuno, porque ya te guapiaste, ¿no? Y ya, la puntualidad, me acuerdo un colombiano, 8:01, yo, pues si vengo de Tijuana, ¿no? Llegó un minuto tarde. Entonces ahí era disciplina, la verdad ellos tenían mucho conocimiento. Fui de las afortunadas en esa capacitación, porque de repente volteé y vi que nomás había jefes y coordinadores y yo todavía no era coordinadora. Entonces dije, wow, pues me tocó el grupo de élite, fui la primera también. Entonces ya me ha tocado varias veces esa de ser la primera, ¿no? Después de ahí, de esa capacitación, ahí es donde ya la fotografía forense ya la practicamos con cámaras reales, porque déjame decirte que cuando yo ingresé, eran de las camaritas esas de rollo que debe hacer cri, 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 que le das vuelta, y te daban de 12, de 24 y de 36. Y la tenías que cuidar porque No hay presupuesto. no hay presupuesto, y si te salían 3 accidentes, pues tenías que decir 4 para este hecho de tránsito, después otro para el otro asunto, y tenías que cuidar muy bien tus tomas fotográficas y que ilustrar lo que tenían que ilustrar. Y en condiciones de noche, pues no llegan. El flash nada más te alcanza 6 metros, ¿no? Por ahí. Y todo lo demás, pues, pura foto nocturna. Cuando tomamos este curso en CSI y CITAP México, pues ya vemos que nos proporcionaron cámaras, nos enseñan ya a usar una cámara digital,
que era el ISO, que era ya empezamos a trabajar con manejo de lámparas, con el pintar con luz el cielo, y pues ya te sale así como de día la foto, ¿no? Ya la alcanzabas a ver hasta allá el conito que puso el federal, ya lo alcanzabas a ver, ¿no? Empieza a evolucionar también nuestro equipo, la certificación venía no solo enfocada a los laboratorios, sino también a nosotros como personal. Entonces llega un momento, pasamos la etapa de certificación, fui seleccionada para la etapa se llama pruebas de proeficiencia, donde las personas venían y te evaluaban que supieras desarrollar todos los pasos, pero en un procesamiento real. Me toca las dos intervenciones reales, estar supervisada y evaluada por un argentino, el colombiano y un güero de Miami. Entonces, pues se logra la certificación. Después de la certificación todavía trabajo 2 años más y dije, bueno, para esto me toca ir al primer juicio oral. También, el primer juicio oral era un 5 de diciembre, me acuerdo, porque no se trabajaba, pero yo sí tuve que ir al juzgado. Te citaban a las 10 de la mañana y salías, te tocaba participar a las 5, ¿no? De la tarde y todo el día ahí metida en el juzgado, ¿no? Me toca, y tuve una muy buena experiencia porque en esa sola audiencia se resolvió. Dijo la juez, está muy claro el dictamen que hizo aquí la perito, así de que su responsabilidad, pónganse de acuerdo y paguen. Así. Entonces te digo, todo eso te va dando como, bueno, creo que aquí ya aprendí lo que tenía que aprender. ¿Qué más? Cuando estaba en los procesos de certificación, se cambia el artículo 1 constitucional, que pasamos de personas, de individuos, a personas con derechos humanos. Y ahí le cambia el matiz a todo nuestro sistema de justicia. Entonces dije, derechos humanos. Para esto me invitan a participar para crear el área, la primera, en crear un área de derechos humanos en la Comisión Estatal. Y no habían formatos, no había nada. Yo tuve que crear toda esta manera de cómo llevar las investigaciones y aparte verlo con otra visión. No es lo mismo el que acá en un dictamen busques proporcionar material técnico para demostrar el encuadre con algún delito, a que los derechos humanos pues tienen otra perspectiva de si hay omisiones por parte de un servidor público, de por qué le pasa eso a ese servidor público, si el exceso de horas de trabajo le está afectando en su percepción, que si se puede alterar y hacer ese uso extra, que pierde el control por una cuestión humana. Entonces cambia el sentido de ver las cosas. ¿Qué otra? Yo llevo un combo, ¿no? Arquitectura, pues había muchas quejas ahí en cuestiones de bienes inmuebles, afectaciones a viviendas, a edificios, y me toca, pues uno de los casos relevantes fue Lomas del Rubí. Me toca trabajar ahí, me toca hacer un dictamen, hice 2, porque casi llevó 2 años el desarrollo de esa situación tan delicada, que 650 familias aproximadamente son las que pierden su patrimonio después de tener más de 30 años viviendo ahí, y cómo demostrar en la parte técnica pues qué elementos hay para que la autoridad que le corresponda pues haga
ahí el ejercicio de las cuestiones justas y sobre todo de impacto social, ¿no? Entonces es un balance entre la parte técnica con los derechos de las personas y que realmente se puedan estar garantizando el respeto a esos derechos. Aprendo también sobre la inclusión de las personas que si tienen TDA, Asperger, condiciones motrices. Me tocó conocer gente maravillosa y que me dejó impactada. Por ejemplo, hicimos un estudio y me acompañaba de estas personas que tenían alguna condición visual para ir a espacios públicos, en el ayuntamiento ver si la rampa era adecuada, si había barreras físicas, la percepción de ella, de esa persona que realmente vive ese espacio. Entonces me cambió mi visión como arquitecta porque decía, nosotros no los estamos incluyendo, no estamos aplicando lo que se llama arquitectura universal, donde debe de ser inclusiva. Si necesitas un semáforo con sonidos para esas personas, que cuente cuántos segundos tiene para cruzar la calle, que le avisen si hay un obstáculo, que una persona que tiene un problema auditivo visualmente tenga apoyo, sistemas brailles, las guías esas para que camine. Entonces ahí empiezas a ver que hay carencias, pero que también se buscan soluciones y que hay ajustes razonables que sí se pueden hacer. Hubo otra situación ahí que con un compañero que me tocó compartir oficina, cuando me voy al área de quejas, y tenía una situación visual, me dice, yo te instalo la chapa, ¿no? Y saca de su cajón su herramienta, se pone, me cambia la chapa, me puso mi charola para colocar esos de urgente, más urgente y el extra urgente, okay, ¿no? Sí, esas charolas que van en la pared. Sí. Y yo así sorprendidísima de que... ¿no? Sí, pero sorprendida de que no solo su preparación académica y todo eso, ¿no? Sino que, wow, funcional. Más allá de su profesión, ¿no? Sí, el que descubras que, yo decía de repente, ¿cómo sabe que ya está su sopa? Y decía, el aroma, o sea, cómo pide un Uber. Y el transitar espacios con esas personas, las descubres que, wow, qué maravillosas personas. Que necesitamos de veras abrirles espacios adecuados, seguros, que realmente los incluyamos como merecedores de compartir todo lo que tenemos. Sí, interesante. Bien, pues terminamos el bloque 2. Dentro de este bloque 2, ASPE es lo que actualmente es la Academia de Seguridad Pública del Estado. Anteriormente ahora es el IEFI, que es el Instituto de Estudios de Prevención y Formación Interdisciplinaria. En este bloque me sorprendió a mí que para certificarte tenías que estar de guardia y que sucedieran 2 eventos reales para que fueras a dictaminarlos y evaluarte, ¿no? La verdad que me quedé ahora sí que sorprendido porque no fue una evaluación áulica, fue una evaluación real de un hecho que se vivió en la vida real. Así es. La verdad que impresionante esta parte. Claro que sí, hay varias, pero de las más relevantes, creo que fue una ya al final de 11 años, 6 meses, casi para cumplir los 12, antes de salir, porque para empezar fue un evento que se da en la madrugada y estaba lloviendo, todo el trayecto estaba lloviendo. Llegamos y seguía lloviendo. Me acompañaba una arquitecta que era relativamente de nuevo ingreso y cuando ves esas condiciones de que iba a estar lloviendo, aunque te pongas el pato ahí amarillo y
La cámara la tienes que estar ocultando para que no se te moje Sí. y puedas tomar tus fotografías. Y estrategias. En criminalística tenemos que tener la visión de formar líderes. Cuando tú llegas a un lugar de intervención, tú empiezas a tomar decisiones. A ver, esa bombera que se retire para allá en un lugar estratégico, que no me esté atropellando mi indicio. A ver, la patrullita, a ver, póngase la logística de cómo vamos a manejar el tránsito. Ahí falta un poquito de educación en las personas que intervienen también en estos hechos, porque no entienden que cuando el perito llega a dar sus indicaciones, que no lo deben de tomar personal, no como directamente de que te estoy ordenando, sino que debes de entender de que las indicaciones que se están dando es para preservar el lugar de intervención y que no se va a viciar algunos de los indicios. Pero sin embargo muchas de las personas que se encuentran en el lugar se sienten hasta ofendidos, ¿no? Sí. O hasta se molestan si les dices, oye, muévete tantito o algo, ¿no? Por eso el tacto, yo digo, finalmente esto es multidisciplinario. Por ejemplo, nosotros llegamos y ya tenemos como primer respondiente a un policía municipal o guardia nacional o federal, dependiendo del sitio, ¿no? Tenemos ya que hubo prestación de primeros auxilios a víctimas o lesionados. Tenemos bomberos, protección civil, que hacen una labor extraordinaria, tanto bomberos como protección civil, porque ellos nos evalúan de que esté controlado el sitio y que no haya alguna situación de riesgo para que nosotros podamos trabajar con seguridad. Que esté estabilizado el carro, que no haya algún derrame de un químico, que cables tirados, etcétera, que pueden ser derivados del mismo evento, ¿no? De la persecución o del hecho de tránsito. Entonces, por eso hablo de liderazgo, desde que tú llegas y te posicionas, observas y dices, a ver, ¿cómo me permite delimitar mi área para trabajar? Y falta educación vial, sí, falta educación por parte de los ciudadanos, que en vez de estar ahí yéndose despacito para ver si alcanzan a ver al occiso, que tienen que tener un respeto, los derechos humanos del cadáver o de la persona sin vida, de la privacidad. O sea, nos falta una cultura inmensa, además de estar controlando o tratando de las vías para que siga funcionando la vialidad o el espacio público donde se está trabajando una persona por arma de fuego, lo que sea. Tiene una razón por qué delimitas. Que si sucedió en un ambiente, una privada o algo, que también ya es que ya me voy a salir, que mueve el carro. No, hay un hecho delictivo y se requiere que esté sin paso de personas. Aparte, las personas no dimensionan, agarré un casquillo, ¿no? Y se lo llevan hasta de souvenir. Entonces, a lo mejor por ese indicio que creyó que era un souvenir, o que lo patea, o que se le pega en la bota, en la suela de la bota, están causando transferencias, están contaminando, pero no es porque no sepan. Creo que cuando vives un evento de esos es cuando aprendes. Porque ahora sí te afecta, ¿no? Así es. Cuando no te afecta, pues lo ves así como muy lejano. Entonces los derechos humanos van a entrar en todo, en todas las acciones que estamos tomando. Que el respeto también al otro servidor público. Que no se trata de egos y de jerarquías de, no, es que yo mando al de acá. No, ahí es multidisciplinario. Tú tienes que saber esa logística de qué facultades tiene cada dependencia para que puedas saber, pues, cuál es tu parte de participación, ese rol de participar. Y aparte de que todos al final estamos con un mismo fin. Así es.
que es salvaguardar el lugar de intervención y todo lo que se produce en ella. Te interrumpí en la cuestión de tu anécdota o ya la terminaste. No, porque estaba hablando de eso, de que las circunstancias donde te toca trabajar, es el clima te afecta, la hora en que sucede, que si es de madrugada y lo te empieza a amanecer ahí en el sitio, que siguió lloviendo, que tomas decisiones estratégicas de cómo vas a trabajar, qué vas a trabajar. Y en este caso que fue de impacto para mí, ya casi antes de retirarme de servicios periciales, el impacto de un vehículo donde van 5 jóvenes y se impactan con un árbol del camellón de la vía rápida, y derivado del impacto se proyecta la parte frontal, se separa, se proyecta la parte frontal y a 35 metros aproximadamente, y quedan en los carriles lentos esa parte de esa sección del vehículo, y el resto queda así. La carrocería estaba abrazando la redondez del árbol y los jóvenes estaban atrapados ahí. Tienes que coordinarte para saber cuánto tiempo le va a tomar a bomberos y protección civil, pues extraer los cuerpos, ¿no? Entonces, por eso les digo, a ver, en lo que tú haces esta actividad yo me voy a hacer otra cosa, ¿no? Y así tienes que repartirte para que no sean 5 horas, lo puedes reducir a 3, a 2:30, ¿no? Porque tienes esa logística de cómo vas a trabajar el lugar de intervención. Yo traté de que mi compañera le dije, ¿cómo me vas a apoyar? Busqué, había una zona ahí cubierta, había un edificio como en proceso de construcción, tenían un tapial así, un voladito de madera, y le dije, tú ponte aquí, tú dibuja bien la planimetría y todo, y yo ahorita te voy a venir a decir, del árbol a esto, tanto de... O sea, yo le pasaba las medidas para que cuando está lloviendo no puedes escribir. No hay pluma que funcione, ¿no? Ni hoja que no se moje. Es de que aquí me vas a apoyar bastante con la planimetría. Y aparte de su responsabilidad después que me ayude a pasarlo en limpio, ¿no? Y siempre estar cuidando la cámara. Era muy importante estar cuidando la cámara, que no se fuera a dañar, que no se mojara. Y luego en ese cambio de la anochecer a amanecer, la lluvia empieza a condensar y empieza como un vaporcito, y también tus fotos pueden salir pues como borrositas, ¿no? No hay nitidez. Entonces tienes que cuidarla muy bien, las tomas, hacia dónde la diriges. Luego me pegaba el sol de frente, entonces fue complicada la parte de la fotografía. ¿Qué otra situación se está dando con la lluvia? Pues también te va dañando la evidencia física, la biológica sobre todo, que el agua diluye lo hemático. Entonces por eso era tan importante documentar con la fotografía lo que estaba ahí todavía. Después, cuando me acerco y veo ya que están en la extracción de los jóvenes, ahí fue cuando, por eso fue la parte que me hizo reflexionar ahí, ¿no? Dije, todavía tengo esa sensación de entre la vida y la muerte, y dices, todavía mi parte humana sigue ahí, está intacta, después de todo lo que me ha tocado ver, ahí está. Y esa parte fue la que me hizo reflexionar de, todavía lo sigo haciendo como el primer día, con el cuidado. Ya no era solo el cuidado mío, porque por cuestiones de trabajo, pues a veces te mandaban sola a trabajar, ¿no? Entonces,
el cuidado de cómo cuido a mi compañera, cómo me apoyas. Ahí dices, bueno, ya aprendí muchas cosas aquí, todavía tengo esa parte sensible, no me he contaminado de ser burócrata o de hacer las cosas sin verlas. Entonces por eso es impactante para mí, aparte de muy lamentable, ¿no? Que sucedan esas cosas. También hacia los jóvenes nos falta más educación. Ahorita hay Uber, hay Didi, ¿sabes qué? Si vas a tener algún consumo, si te vas a ir de fiesta, pues toma un Uber, toma un Didi, pídele a tus papás que vayan por ti. Los horarios, a veces no entienden los jóvenes de secundaria, prepa, que si tu papá te está diciendo que regreses a la casa a tales horas, es porque se incrementa de manera exponencial el riesgo de un hecho de tránsito. Entre las 2 y 5 de la mañana es la hora pico donde sucede. Significa que ya las mujeres que nos tocó otro tipo de generación, ya les abrimos camino. Me cuento porque el que yo tenía mis no negociables y he preferido decir, cuelgo la camiseta de este logo de esta institución porque no va con mis valores, para empezar. El que de repente te digan, aquí ocupamos gente más joven, eso no mide mis capacidades. Y creo que le enseño también a una mujer más joven que ni que te falte 1 centímetro para dar la estatura que piden, ni la edad es una limitante. En otros países, no importa si tienes el cabello verde, si tienes tatuajes, si tienes 50 años o si tienes 19. Ellos, su currículum ni foto ocupan, nomás te preguntan, ¿sabes hacerlo o no? El know-how. Así es. Entonces, nosotros nos estamos quedando en otra frecuencia, tenemos que romper estereotipos. Yo he roto estereotipos y me voy a regresar un poquito a la parte familiar. Yo creo que donde naces no es casualidad. Que la familia que te toca, la mamá que te toca, es por algo. Yo creo en las cuestiones transgeneracionales y creo que no solo heredas un color de cabello. Creo que también vienes a romper con el linaje de las mujeres que no tuvieron las oportunidades de estudiar, de trabajar, de desarrollarse. Creo que también lo hacemos por esas mujeres. El poder decidir sobre tu cuerpo, decidir si tú quieres esa maternidad o no la quieres la maternidad, es decisión. Yo cuando dije, no voy a tener hijos, era así como, no, pues no, ¿a qué horas? Pues ya ando en el cerro, ando acá, y no me veo con esa parte. Sí me encantan los niños y todo, pero no me veo yo en la parte maternal. Empiezas a romper estereotipos de muchas maneras, ¿no? El estudiar, trabajar, sí se puede. Que las mujeres, a mí en la escuela me acuerdo que había maestros que, ay, si usted fuera más amable, si usted trajera faldita, ¿no? Pues ¿cómo? ¿Por qué no le pide eso a mi compañero, no? Igualdad, ¿no? Ajá, como el ser atractivo, ser joven o guapa, ya te expone a ese acoso machista. Entonces, pero no es hablar de machismo, es de reeducar.
Porque es cultural, ¿no? Así es, porque viene más de un sesgo cultural. Por eso es reeducarnos. Yo conozco y tengo muy buenos amigos y han nacido en otra cultura, con otros principios. Volvemos a los valores, ¿no? De repente le digo a mi mamá, ay mami, ¿por qué me hizo así tan honesta, tan veraz? Pero ahora entiendo que son cualidades que se requieren para un trabajo profesional. Si tú quieres un peritaje, necesitas gente que sea veraz, que sea confiable, que sabe que no se va a vender, que no va a cambiar un resultado porque le pongan dinero. Entonces, por eso te decía que viene de tu educación, la familia donde naces, las mujeres que estás visibilizando a través de, ya no somos las mujeres de, ya cumplí 40 años y me pongo el mandil y me voy a mi casa a cocinar o vender quesadillas porque ya no tengo trabajo en otra cosa. No, tenemos que cambiar de que la mujer de hoy es diferente, de que tiene otras capacidades, que se ha esmerado en tener una apariencia diferente, de educarse, de promover a otras mujeres. Esa es la manera en que el feminismo tiene que ir rompiendo esos estereotipos. Yo no acepto que una joven me diga, ay, es que no me dieron el trabajo que porque me falta 1 centímetro. Pues ya no lo vas a cambiar. No lo puedes cambiar. Si no lo puedes cambiar, ¿qué puedes hacer? Tenemos que decirle a las instituciones, el hecho de que tú estés poniendo una edad máxima, me está limitando. Así es. El que me digas que me falta 1 centímetro para poder dar la estatura mínima. Para actividades técnicas y administrativas, ¿no? Ajá, cuando pues a lo mejor pongo un banquito, voy a alcanzar el archivo ahí arriba, pues. O le dices al alto de tu trabajo, hey, alcánzame el cereal de ahí de arriba del refri, ¿no? O sea, ¿de qué manera puedes hacer ajustes razonables o buscar áreas donde sí puedas desarrollarte dentro de esa institución que tú quieres trabajar? Porque si no, ¿para qué estás estudiando? Tanto hombres como mujeres. Y luego hablamos de diversidad, de las personas diversas. Entonces, tenemos que ir cambiando todo eso, que en las propuestas laborales también habrá esa apertura, ¿no? Que diga, puedo aceptar gente con capacidades diferentes, puedo ver en dónde coloco a esta persona, tiene la capacidad, tiene estudio, tiene todas las ganas de venir a chambear y no la puedo limitar porque le faltó 1 centímetro. La naturaleza no le dio ese centímetro. No, la verdad que bueno, hay cuestiones por requisitos que las instituciones limitan, ¿no? a las personas. Este bloque me hizo reflexionar sobre todo en el momento histórico que estamos viviendo aquí en México, ¿no? Lo que acabas de comentar con respecto a la mujer, pues estamos viviendo nuestra primera presidenta de México, ¿no? Y es ahí donde da ese ejemplo, ¿no? Para empezar, les digo a las mujeres, sobre todo, que están ahí queriendo capacitarse o entrar a este ramo policial, una, pues que no escuchen esas, que sí, porque algo no cumples al 100% y sobre todo en esas cuestiones físicas donde ya no puedes hacer nada, ¿no? La naturaleza sí te hizo. La otra, que cuando están en un aula, no sé si llamo la atención, por ejemplo, el tipo de vocabulario. El vocabulario, o sea, le digo, yo vengo de
el barrio 13, La Muerta, de allá de la Buenavista, ¿no? Y esos cholos tatuados así de malosos. Yo crecí ahí en el barrio, tengo barrio. Pero en un aula, para mí es un recinto donde tengo que respetarlo porque estoy demostrando que quiero superarme, que quiero ser diferente, no quiero ser otra hija de vecina. Desde ahí es el respeto al aula, el respeto a tu docente, el respeto a tu compañero o compañera. Que vean que hay todavía en este siglo mujeres en muchas partes del mundo que no tienen la oportunidad de estar ahí sentadas. Que yo cuando estudié éramos 43 alumnos, 10 alumnas. De esas 10 quedamos como 3 y como 20 compañeros. Nos graduamos 9 compañeros y yo únicamente de mujer. De las 10 mujeres. De las 10 De mujeres. los 43, nos quedaron 10 y una mujer. Y yo de mujer. 9 y 1. La primera, ¿de acuerdo? La primera. Sí. Entonces, por eso tú vienes rompiendo muchos estereotipos y creo que gracias a eso ahorita hay otras oportunidades para la mujer, pero tienen que valorarlo. Que hay mujeres que por exhibir su cuerpo las matan, que mujeres que no se les permite ni siquiera usar una ropa que para nosotros sería tan común usarla, maquillarse y sobre todo estudiar en un nivel universitario, sobre todo cuando estás en escuelas públicas donde ves que esos 43 personas en un aula es muy diferente a una educación privada. Pero de repente no dimensionan que están ocupando un espacio que deben de aprovechar. La otra, que nosotros cuando ya venimos de la calle, de esa adrenalina, de esa problemática, de repente te pueden decir, ay, es que usted ya está viejita, ¿no? Por eso es tan incisiva de que vuélvalo a hacer, o que corríjalo, o hágalo mejor. De repente creen que es por tu edad y no porque eres profesional y tú quieres que sea profesional y a veces más profesional que tú. Porque yo le estoy apostando a eso, a una educación que corrija lo que he visto mal, que corrija para mejorar, para que tenga un mundo mejor, para que el ejercicio de la justicia que puede estar en sus manos cuando ya sea profesional, cuando ya egresó, que tenga esa responsabilidad de hacer las cosas bien o mejor. Que yo nada más soy un referente, igual que sus otros docentes. Yo les digo, tomen lo mejor de cada docente y ustedes van a ser como un pedacito, ¿no?, de cada docente para ser una mejor persona, un mejor profesionista. Y eso es lo que me motivó. Ya me estacioné en el área docente ya como 12 años, ¿no? De repente no me di ni cuenta qué horas, pero porque me di cuenta que hay cosas que allá en la calle, cuando estás en algunas dependencias, no lo vas a poder corregir, porque el sistema organizacional que tienen, o no tienen ni sistema de organización, no tienen una visión ni visión de valores. La única manera de inculcárselo es en aula, que esa sea una formación real. Pues aprendí que son unas maestras de la resiliencia, que definitivamente yo las apoyo a que vayan y hagan pintas, si tienen que hacer pintas, si tienen que hacer marchas, porque de repente el sistema no es empático, no lo ven por la parte humana,
le falta sensibilidad a ese sistema, que siendo un área tan joven, de repente ves que está muy burocratizada, que cuando vas y las acompañas, sobre todo las que están recientemente en esa situación de buscar un familiar, desde que las estás entrevistando se te va a romper, va a entrar en crisis. Recuerdo una persona que me tocó atenderla y pues le daba sus pausas para que me fuera explicando. Pues yo tenía que recabar información desde características físicas, vestimenta, tatuajes y esas partes detalladas de la persona que se buscaba, y pues entraba en crisis, ¿no? Y luego cuando le preguntas que de dónde fue la última vez que alguien lo vio antes de que ella se percatara que estaba no localizado, y pues le mueves así como ese entorno, ¿no? Y ahí dándole pausas, total que ya termino de recabar la información, le doy la orientación adecuada, qué pasos seguían después de nosotros, y antes de irse me dice, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me está pasando? Y yo le digo, señora, usted no tiene por qué preocuparse. Nosotros le debemos socialmente ese tejido social que no estamos trabajando. La delincuencia no se está atendiendo, está creciendo en vez de controlarse o disminuirse. El que su condición socioeconómica, usted vive en una colonia donde el índice delictivo es muy alto y esos son sus recursos, pues no es solo culpa de usted, porque finalmente nosotros como sociedad no volteamos a ver esas condiciones. Y ahorita con lo que le está pasando, usted lo último que tiene que hacer es preguntar en qué se equivocó. Usted no puede, si esa es la manera de operar del crimen organizado, de reclutar jóvenes, pues usted no puede estar 24/7. Y ellos buscan cualquier descuido para engancharlos. O jóvenes, otro caso de otra señora que en el cuaderno de la secundaria, ¿no? Ya le habían puesto ahí que si no cooperaba. O sea, ¿quién está transgrediendo? La señora, ¿no? Y el joven, de repente, todos fuimos adolescentes alguna vez y tenemos muchas dudas, carecemos de herramientas para protegernos. Nuestro autocuidado en esa etapa de esa juventud no es la misma que ahorita tenemos de adulto. No podemos ver si la persona que se nos acerca a ofrecernos un trabajo, a que es mi amigo, y no nos preguntamos si de dónde sacó ese dinero, por qué trae tanto dinero. Entonces creo que ese tejido social nosotros lo hemos dejado crecer, y que es gran parte de la causa. Independientemente que si la violencia intrafamiliar y que esas cosas, pues es la misma cultura, y en su proporción pues todos van a tener como participación, pero yo sí lo veo como el no atender de manera adecuada ha permitido que crezca. Esa es una. Recuerdo una de las primeras intervenciones ahí, me toca en un día domingo ir a la altura de un conjunto habitacional, creo que era Cachanillas, y dije, ¿cómo es posible que esa es la pared del módulo habitacional y acá, o sea, atrás ya está la fosa clandestina y encontramos 4 cuerpos, ¿no? O sea,
en nuestra nariz sucede, nadie escucha, nadie quiere involucrarse. ¿Dónde está la responsabilidad civil de denunciar que si estoy viendo algo que no es correcto? Y ahí te digo, te das cuenta por una parte lo que se ha permitido y que las señoras que les tengo mucho respeto, porque no es nada fácil el que todos los días se pregunten dónde está, las cuestiones básicas de una mamá: ya comió, ya durmió, estará bien, o sea, lo que se pregunta cualquier madre, ¿no? Y que también eso lo veo en clase y les digo, nosotros cuando tenemos una víctima indirecta o víctima directa, cuando la tenemos frente como profesionistas y servicios públicos, tenemos que darle una atención con una calidad humana, con una sensibilidad, con una empatía, porque de cómo nosotros la atendamos y la orientemos, ella va a continuar. Si nosotros no tenemos esa capacidad de atención, se va a dar la media vuelta y se va a desistir. Y yo creo que que ellas vayan y busquen es catártico para que también ellas se sientan, porque estoy haciendo algo. Y por eso es importante también permitirle que participan de esos espacios. Le debemos mucho en la restauración y la memoria. Por ejemplo, yo no he visto ninguna institución pública que les haga un evento conmemorativo el 30 de agosto, que es la conmemoración de las personas desaparecidas. Aparte de la canción de Maná de desaparecidos, yo no he visto algo que les hagan alusivo a eso. Antes se veía así como pasa en otros países, pasa en otro lado, porque la canción de Maná ya tiene mucho tiempo, porque sucedía más en otros países, pero ya está aquí. Y nosotros cuando le decimos, vamos a simbólicamente poner velas, mandarle mucha luz en donde quiera que se encuentren esos seres queridos de estas personas, un mural, algo que diga, tienes que tener un lugar donde tú puedas ir en memoria de ese familiar. Entonces nos falta trabajar en la restitución, y esas familias lo están exigiendo y parece que nadie los escucha. Y dentro de ese grupo de los que nadie escuchamos, empezamos a escuchar hasta que nos pasa. Muy cultural aquí en México, que no hacemos una acción hasta que nos pasa. Así es. Muy bien. Pues, como les comentaba, tanto a mis profesiones de origen, la arquitectura, que hoy sé que se llama arquitectura forense, al área de la criminalística y a los derechos humanos, que he logrado como integrar en mi vida profesional. Les puedo decir que sí se puede, que se puede estudiar, trabajar, que no importa los límites que te quieran imponer otras personas, que todos los procesos donde vemos el panorama complicado o difícil es temporal, todo va a pasar, que depende de nosotros sacar esa resiliencia. La resiliencia se trabaja en uno mismo. Yo he tenido muchos momentos de procesos. Yo comparo los procesos como las etapas de la mariposa. La mariposa nos da una muestra de que primero es oruga, después empieza
tiene todo un proceso. El proceso más largo de la vida de la mariposa es ese proceso de transición entre oruga a abrir sus alas. Y cuando estás en ese momento de ese trance, de ese momento difícil donde volteas y ya te quedaste solo o sola con ese momento de complicado, difícil, que ahí no sientes apoyo, que de repente dónde están los amigos, que de repente la gente mala memoria, ¿no? De cuánto le pudiste haber ayudado y en ese momento ya no hay apoyo para ti. Ese es el momento más largo, igual que la mariposa. Y tenemos mariposas en entomología forense que ellas llegan al proceso del cadáver cuando está en la etapa seca, antes de que empiecen las pulverizaciones. También en eso entra la transformación. Nosotros tenemos que ver el proceso del ser humano desde el nacimiento, que sus derechos humanos lo acompañan desde la procreación, a la pérdida de la muerte y posterior a la muerte, no solo en cuestión legal, sino que los procesos de exhumación tienen que ir acompañados de todos los derechos humanos de esa persona. Así también la mariposa acompaña en esa transición hasta que trasciende el cuerpo del ser humano. Y nosotros en nuestra vida vamos llevando ese proceso como esa mariposa. Después de pasar ese momento tan largo y esa etapa de estar ahí en la crisálida, te transformas, te fortaleces. Dicen que si tú intentas abrir la crisálida antes de tiempo, la mariposa no puede salir, porque no tiene la fuerza suficiente para abrir sus alas. Y es el momento más maravilloso cuando ya tuviste la fortaleza de transformarte. Y así nos pasa a nosotros, a todas las personas nos pasa eso. Entonces, tú siempre analiza en qué etapa te encuentras. ¿Eres la oruga? ¿Estás en la crisálida? ¿Estás abriendo tus alas? Y vas a trascender. La reflexión es, por más oscuro que sea ese momento de la crisálida, en ese momento que crees que todo se apaga, es el momento, y eso pasaba mucho también cuando dibujabas, estabas en la noche dibujando, ¿no? Y volteabas a ver la ventana y ya era, de la oscuridad pasaba ese rayo de luz que te decía, ya es un nuevo día. Después de ese momento oscuro viene el brillo, así de que a brillar, todas caben, todas son esenciales, sobre todo las mujeres, que nada las limite, que nadie les diga no, porque todas pueden, todas caben y son necesarias y son maravillosas. Muchas gracias. Excelente. La verdad, Ali, que quedo muy contento con tu aportación. Un excelente ejemplo de la cultura del esfuerzo, con énfasis a la mujer y también extensivo a los jóvenes, no nomás a las mujeres, pero sí una invitación muy amplia a las jóvenes mujeres que están estudiando, porque aquí tenemos un ejemplo de que sí se puede, ¿verdad? Pues gracias por ser nuestra madrina, gracias por ser la primera, gracias por estar aquí y pues pronto nos vamos a estar viendo en otros proyectos. La verdad, muy agradecido contigo, muchas gracias. Adiós. Gracias.